Isaías 26, versos del 1 al 4, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. Repite conmigo esa frase. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor, aleluya, está la fortaleza de los siglos. Padre, te adoramos en esta mañana. Hemos leído tu bendita y santa palabra, inspirada por el Espíritu Santo. Palabra que es semilla poderosa, que es depositada en nuestros corazones, Señor, para hacer aquello por el cual tú la envías en esta mañana, Señor, al corazón y al espíritu de cada uno de tus hijos y al mío propio en esta mañana. Señor, tu palabra es poderosa y ella, Señor, nos lleva a hacer todo aquello que en ella está para que hagamos, porque en ti está puesta nuestra confianza. Señor, ayúdanos en este momento y rogamos tu gracia y tu favor y la maravillosa unción de tu Santo Espíritu para comunicar el consejo en esta mañana. Gracias, Padre. Toda gloria y honra la tributamos a ti, oh Rey eterno. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Abrir las puertas y entrará la gente. ¿Quién entrará? La gente justa y la gente guardadora de verdades. Una frase muy importante que debemos subrayar en esta mañana. Y el verso 3 dice: tú guardarás en completa paz, subraye, en completa paz a todo aquel. Y ahora preste atención a lo siguiente que la palabra nos dice en esta mañana. ¿Para quién es esta promesa? ¿A quién le pertenece esta promesa de Dios? A todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque ha puesto la confianza ¿en quién? En Dios. Y el verso 4 lo reafirma categóricamente: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Él y solo en Él está la fortaleza de los siglos. Isaías es un profeta extraordinario. De hecho, se considera como uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento. Y resulta también un profeta maravilloso, no solamente por la extensión de su profecía, sino los temas que él trata en la misma. Isaías profetizó sobre Cristo en forma extraordinaria. De ahí que a él se le llame el profeta mesiánico. Profetizó su nacimiento, sus circunstancias e impresionantemente profetizó de su muerte en la cruz del Calvario. Cuando tú lees la profecía de Isaías en torno a estos eventos históricos y cumplidos, parece ser que el profeta estaba allí presente en el escenario mismo donde estas cosas estaban aconteciendo. De ahí la precisión profética de este libro. Pero no solamente profetizó sobre el Mesías, sino que profetizó sobre Asiria, sobre Babilonia. Incluso poderosamente y maravillosamente, prácticamente un siglo antes de que aconteciera el cautiverio babilónico, él también profetizó
la caída de ese imperio babilónico y profetizó también en manos de quién, y dio el nombre de aquel general, de aquel importante líder medo-persa que derrotó a Babilonia, a Ciro, el que Dios utilizó para que diera el decreto de que Israel regresara de ese cautiverio. Todo esto, Dios lo dio y lo profetizó y lo depositó en la vasija de este profeta. Y hoy podemos regocijarnos de ese contenido. Pero no solamente Él nos dejó profecías como estas cumplidas ya, sino que también hay otras profecías que al día de hoy no se han cumplido. Y yo siempre he dicho y lo he repetido por estos medios y en la clase bíblica, que lo que Dios dijo en el pasado se cumplió y lo que falta por cumplirse se cumplirá cabalmente, se cumplirá fidedignamente como se ha cumplido lo que ya hemos podido constatar. Isaías profetiza que vendrá un tiempo difícil de tribulación, vendrá un tiempo de conmoción mundial. Y también cierra su libro hablando de un tiempo de restauración, de un tiempo de gozo, de alegría, de reinado eterno del Rey de Reyes y Señor de Señores, el Mesías, Jesucristo el Señor. Así que el libro tiene de todo. Y quiero en esta mañana enfatizar un detalle dentro de esa vasta literatura de Isaías y enfocarme en un hecho interesante que nos parece ver en estos versos que hemos leído. Pero antes permítame subrayar algunos detalles de ese contexto general que les he mencionado cuando Isaías profetiza. Isaías profetizó en el tiempo de uno de los reyes de Usías, Ezequías, de Jotam. En ese tiempo fue cuando Isaías estaba profetizando. ¿Qué estaba pasando en ese momento? En ese tiempo, cuando Isaías profetiza, el imperio asirio estaba amenazando la región. De hecho, lamentablemente, este imperio ya había llevado cautivo las 10 tribus del norte de Israel. Estas tribus habían sido tomadas cautivas y llevadas a Asiria. Ahora los asirios estaban husmeando, rodeando y amenazando el reino del sur, donde Isaías estaba profetizando. Este imperio quería destruir y quería acercarse a Jerusalén. Pero hay en el libro de Isaías una historia maravillosa de cómo Dios en medio de esa situación guarda, liberta y protege el reino del sur, es decir, a Judá. En Isaías 37, en el penúltimo rey donde Isaías profetizó, Ezequías, se nos cuenta este relato bíblico que muestra, entre muchas cosas, número uno, cómo Dios cuida y prolonga su misericordia, cómo Dios utiliza a sus profetas, cómo Dios es certero en lo que dice y cómo Él cumple lo que promete. En esos versos, y de hecho es un capítulo muy interesante y bastante largo, solamente quiero resaltar lo que quiero utilizar como argumento para esta parte del sermón. Dice Isaías 37 que el rey Ezequías, viéndose amenazado por los asirios, que como dije ya habían llevado a cautivo el norte, así que con ese panorama de esa victoria en el norte, me parece que Ezequías estaba sobrecogido de un profundo temor, pensando que les podía ocurrir a ellos lo que ya le había pasado a sus hermanos del norte. Así que Ezequías comienza a orar, comienza a clamar a Dios, comienza a pedir su protección. Y en el verso 21, Dios da respuesta a la oración que hace Ezequías y la da a través del profeta, diciendo de esta manera: entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de lo que me rogaste sobre Sennacherib, rey de Asiria. En el 23 sigue diciendo las palabras del profeta:
Y refiriéndose a este rey que había retado, que estaba sitiando la ciudad. ¿A quién vituperaste? ¿A quién blasfemaste? Porque este rey con arrogancia retó al Dios de Israel. Y sigue preguntando el profeta: ¿contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el Santo de Israel. Así que Isaías categóricamente le hace saber al rey Senaquerib que él ha retado al Dios de Israel. Y en el 29 sigue diciendo: porque contra mí te airaste y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré pues mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Así que ahora el profeta le está hablando directamente al rey que está sitiando a Judá y le dice: tú vas a regresar por donde viniste. Te voy a enganchar como se engancha, amén, un animal por las narices. Gloria al Señor. De manera que él le profetiza lo que va a pasar. Y en el 33 él le habla proféticamente diciendo: por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saete en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo, por amor de David su siervo. Se dio la profecía, se dio el decreto de Dios, y en el 36 seguidamente vemos el cumplimiento. Dios dijo: no vas a disparar ni una sola flecha, no te vas siquiera a aproximar a la ciudad, no vas a dar un grito, no, vas a salir. Y en el 36 se cumple lo que se está profetizando en ese momento, porque dice el 36: y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí todo era cuerpos muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue e hizo morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraban el templo de Nisroch su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Edón su hijo. ¿Por qué les traigo este relato? Lo cierto es que Dios mostró su gracia, que Dios mostró su prolongación de misericordia al reino de Judá. La amenaza asiria falló en su intento de llevar cautivo y destruir a Judá. Sin embargo, la historia nos enseña que Dios volvió a hablar a Judá y a Jerusalén para que se volviera a Dios, buscara su rostro, pero no lo hicieron. Y lamentablemente, décadas después, los babilonios asediaron, y estos sí llevaron cautivo el reino de Judá. Aprendemos de esta parte que Dios realmente muestra su amor y muestra su protección, como queda constatado con los versos y el relato que hemos presentado. Sin embargo, la actitud perseverante y terca provoca también consecuencias devastadoras, y Judá no fue la excepción. De ahí podemos aprender, amados hermanos, que la humanidad, Dios le prolonga su gracia y su misericordia. Hay un tiempo de bondad y de Dios que se manifiesta hacia nosotros. Tú y yo hemos sido testigos muchas veces de ese favor de Dios, pero también hemos llegado el momento cuando a veces hemos sido tercos y nos rebelamos. Y eso es muy peligroso. Es muy lamentable que manifestemos esas actitudes, porque como bien dice el texto, ese endurecimiento,
esa terquedad que muchas veces manifiesta el hombre dando la espalda a Dios, tiene como consecuencia final el quebrantamiento. En Judá quedó ilustrado en forma clara y precisa. Y eso sigue siendo un principio que hasta el día de hoy es una verdad absoluta. Pero algo quiero enfatizarte en este momento. Que hoy es el día de gracia, que hoy es el día de misericordia, que hay que aprovechar estos espacios de Dios cuando nos permite el Señor disfrutar aún de su bondad, de su amor y de su misericordia. ¿Por qué prevalecer muchas veces en estados de terquedad, dando la espalda a Dios? Es muy triste a veces escuchar a las personas cuando se refieren a Dios, cuando hablan de Él, cuando le ignoran. Me parece escuchar las palabras del mismo rey Sennacherib. Nuestro llamado es, nuestra exhortación es que en el día de gracia y bondad busquemos al Señor, porque Él está presente para manifestar su gracia, su bondad y su perdón. Y sobre todo le hablamos a la iglesia que nos escucha, para que seamos portadores de este mensaje, que en el momento en que vivimos podamos llevar este mensaje de recalcar, volvámonos a Dios en este tiempo que Él aún todavía extiende gracia, bondad y misericordia. Este era el escenario que rodeaba a Israel, que rodeaba a Isaías el profeta, porque permítame decirle, estas amenazas y situaciones que prevalecían sobre Judá y Jerusalén era un asunto que afectaban también al profeta Isaías. Él no estaba en un búnker, no estaba en un lugar, en una burbuja. No, él participaba del dolor y la angustia y de ver que no oían la palabra de Dios. Y en medio de todo esto, Dios también lo utiliza para dar palabra de fe y de esperanza. Todo era adverso, pero Dios tenía una palabra de esperanza y fe en labios de este profeta. Y es ahí donde quiero ahora centrarme para hablarle de esa esperanza, de esa palabra de fe, de esa palabra de favor de Dios en medio de un momento como este, mirando a un futuro que quizás hoy sea más cercano para usted y para mí, como lo fue para Isaías que lo profetizó. Los versos leídos nos hablan de un cántico. Cantar en medio del problema y la adversidad parece, amados, una locura. Parece un disparate. Parece algo insólito. Y concurro que puede ser así. Pero hay una razón, hay una fuente por el cual podemos decir que aunque parezca insólito, sí es posible. Todo depende sobre dónde estamos fundamentados. Isaías habla de cantar. Y cuando yo miraba este versículo, de cantar en medio de la prueba, de cantar en medio del asedio asirio, no era fácil. Como quizás no es fácil cantar ahora, cuando quizás no nos podamos reunir en la iglesia. O quizás estamos pensando en todo lo que nos hace falta. Quizás pensando en la situación y en la angustia de que los recursos se agotan. No sé. Cantar en esos momentos es muy difícil. Y recordaba un cántico, y de hecho no lo voy a cantar, pero recordaba un cántico que cantaba muchos años atrás aquel cantante mexicano Manuel Bonilla, que a mí en lo personal me gustaba escuchar cantar. Y el cántico se titula Cántico Celeste. Y le voy a leer la lírica de ese cántico. Dice: en tu ser un dulce canto gozarás, de alegría cada día. Aunque pruebas y tristeza encontrarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Y el coro decía: cántico celeste en la noche tendrás, en tu corazón, aunque en aflicción. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Tus apuros nunca deben de quitar
de tu alma dulce calma. No te olvides que la noche acabará y en tu ser un dulce canto has de guardar. Ya la noche pasará con su pavor. De tus penas ya no temas. Hoy trabaja, ora, sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará tu corazón. Qué tremendo cántico, qué tremenda lírica. Isaías dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muros. Uno pregunta, ¿en qué día? ¿Cuándo será el día en que hemos de cantar o que Judá habrá de cantar este cántico con la lírica que ya se anuncia que se cantará? Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muros. Obviamente, siendo fieles al texto bíblico, tenemos que señalar que el cuadro y el día queda ilustrado y señalado en el capítulo que precede a este que hemos leído. Específicamente, el capítulo 24. Y allí en ese capítulo 24, Isaías comienza a describir un escenario que, permítame decirle, todavía no ha ocurrido. Y quién sabe ocurra en los próximos tiempos o en las próximas semanas. No sabemos. Y en ese cuadro Isaías describe, y les leo algunos versículos para que entiendan lo que estoy diciendo. Dice el verso 21, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra y en prisión, y quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. La luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos sea glorioso. ¿De qué nos habla esos versos? En síntesis, nos habla del reinado milenario, del reinado mesiánico, cuando categóricamente dice que allí se sentará en Sión, allí en Jerusalén para reinar. Todavía eso no ha acontecido. Así que en ese sentido, este verso número 1 del capítulo 26 está hablando de un día futuro, de una promesa para mañana quizás, para el mes que viene quizás, no sabemos, pero está plasmada para un futuro. Es decir, que trascendía el tiempo cuando el profeta estaba hablando, para ese tiempo. Es decir, que se proyecta a un futuro. Pero yo me pregunto, amados hermanos, ¿había que esperar que llegara ese tiempo para que Israel cantara o adorara al Señor? ¿Sabe? La respuesta es no. ¿Por qué yo digo que no? Porque el mismo Isaías, el que está siendo usado por Dios para profetizar sobre ese cántico futuro y mesiánico, él en el capítulo 25, él irrumpe en una adoración y una exaltación poderosa a Dios. De hecho, en esos versos, para mostrarle la riqueza de esa adoración, él comienza diciendo: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son firmezas y son verdad. De hecho, en la liturgia pentecostal, en los cánticos pentecostales, ese versículo ha sido un cántico que hemos cantado. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, bendeciré tu nombre, ahora y para siempre. Qué poderoso. Isaías no tuvo que esperar el milenio. De hecho, él murió. Sin embargo, el saber la promesa de Dios, el conocer al Dios que en él sirve, y aún en medio de un asedio asirio, él comienza a adorar al Señor. Él comienza a glorificar su nombre, a reconocer quién es Él. Tú eres el fuerte. De hecho, en el verso 4, Él comienza a describir al Dios que está adorando, diciendo: porque fuiste fortaleza al pobre.
fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los vientos violentos, el turbión chocó contra el muro. Aleluya. De manera que él comienza a adorar al Señor. Él no sabe qué va a pasar con los asirios. Claro, luego sabemos en el 37 qué pasó con ellos. Pero en el momento que escribe esta palabra, en el momento en que está adorando, todavía no ha acontecido la liberación que Dios nos ilustra y nos deja saber en el 37. Amados, ¿por qué enfatizo esto? Porque ciertamente hay una esperanza de gloria que nos espera en un futuro. Los creyentes estamos certeros en saber que el final de esta historia será: Dios triunfará, su reino se establecerá, Él nos salvará y estaremos con Él para siempre. Esa es la certeza, porque son sus promesas. Y basados en esa certeza, confiados en esas promesas, hoy cuando la crisis nos rodea, hoy cuando estamos sediados y aleluya, rodeados en un círculo de situaciones, podemos cantar, podemos adorar, porque eso no es impedimento para reconocer que Él es Rey, que Él es el Señor, que Él es la fortaleza al pobre, que Él es el que da fuerza al afligido, que Él es el que es como un muro fuerte que aunque el viento impetuoso choque, no tiene efecto en él. Aleluya. Por eso es que Él dice luego: destruirá la muerte para siempre. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Porque Jehová lo dijo, Jehová lo ha dicho, y se dirá en aquel día. Aleluya. Escucha bien, he aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amados, la profunda convicción de Isaías de quién es Dios, de sus promesas de liberación, lleva al pueblo a cantar. Cantará en ese reino mesiánico, pero aún el día de hoy canta. Y el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, no estamos locos, ni enajenados de la realidad, ni desquiciados. Estamos en plena certeza y razón, pero también entendemos que el Señor es nuestra fortaleza. Él es ese refugio eterno, y eso nos impele, nos impulsa a adorarle en medio de esta situación. Hay un cántico en tu corazón de salvación, de gratitud a Dios, porque Él es tu Rey, porque Él es tu Señor. Ahora, en el verso 2 me surge una pregunta: ¿a quiénes se les abre esa puerta de la alabanza, de la ciudad que protege y que con sus muros rodean a aquellos que entran a ella? Dice el verso 2: abrid las puertas. ¿Para quién? ¿Para quién se abren esas puertas? ¿Quién puede adorar a Dios en medio de esta situación que vivimos? ¿Quién puede cantar en medio de ella? Pues ahí está diciendo quiénes son. ¿Para quién se les abren las puertas? ¿Para quién? Para la gente justa, la gente que ama la rectitud, que ama la justicia. Pero también dice allí la gente, y quiero enfatizar esta en particular, guardadora de verdades. ¿Oyó bien? Guardadora de verdades. Y permítame enfatizar ese verbo, guardador o guardadora. Ese verbo implica en el lenguaje hebreo proteger, cuidar, guardar, atesorar,
celebrar, cumplir, custodiar. Aleluya. ¿Qué? La verdad. Amados, en este momento en que vivimos, todo el mundo tiene algo que decir. Y dentro de la multitud de cosas que usted escucha, que usted lee, hay algunas que son verdad, otras son verdades a medias que equivalen a mentiras, y otras son crasas mentiras. Así que hay un bombardeo increíble, que a veces tenemos que hacer un cernimiento y hacer un ejercicio violento para mirar, evaluar e incluso indagar en las fuentes de donde salen esas supuestas verdades. Porque permíteme decirte, de todo lo que uno lee, escucha, ninguno dice, les estoy diciendo una mentira. Usted no ha oído eso. Así que le toca a usted, me toca a mí, hacer ese ejercicio de escrutinio y discernir qué oímos, qué escuchamos, qué leemos. Y aquí dice que los que adoran, que los que entran a esa ciudad, a ese cántico de adoración, son guardadores de verdades. Así que es importante que lo que tú protejas, que lo que tú guardes, que lo que tú atesores, aleluya, sea la verdad. Y permíteme decirte, y aunque parezca anticuado y radical en lo que he de decir, la verdad está en la palabra de Dios. Es la palabra la que contiene la verdad, porque allí encontramos, allí en esa palabra está Jesucristo, que es verdad y vida. Por eso que si algo tenemos que guardar en este tiempo, y es la base esencial para que haya en nosotros una adoración a Dios, es la verdad que está revelada en la palabra de Dios. Y esa es la verdad que tú y yo estamos llamados a guardar, a atesorar, a practicar, a ser centinela sobre ella. Es esto lo que provocará en nosotros una adoración. ¿Por qué puedo adorar a Dios en este momento? Porque su palabra me dice quién es Él. Porque su palabra tiene promesas para mi vida. Porque su palabra es fiel y verdadera. Porque el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanece para siempre. Por eso es que hay que apagar el oído hacia tantas cosas y lo prendamos hacia la palabra de Dios. Hay que guardar esa palabra, porque el texto nos dice categóricamente que va a entrar aquel que guarda la palabra. Podrá adorar el que guarda la palabra, el que no importa qué esté escuchando, qué esté diciéndose, se fundamenta en la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que en el verso número 3, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar a ser guardadores de esa palabra y qué beneficio nos traerá? Pues el cómo nos los explica el verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Observe que el verso tiene una promesa, pero nos dice cómo es que logramos guardar esa palabra. La palabra clave aquí es perseverancia. ¿Quiénes podrán adorar a Dios en medio de la circunstancia? Ya hemos dicho, los que guardan la verdad. Pero ¿cómo guardamos esa verdad? Aleluya. La clave está en el 3, con perseverancia. No es con una esporádica exposición al texto bíblico. No es con un mensajito que alguien puso allá en Facebook con un texto y un comentario. No, es que tú perseveres en ese pensamiento. Que pienses hoy, pienses en este momento,
pienses en la tarde, vuelvas a pensar en Él y hagas de tu vida el continuo hábito de pensar en las promesas de Dios. E incluso hasta memorizártelas, incluso hasta orar usando la palabra de Dios. Lo que va a hacer posible que yo pueda adorar a Dios es que yo persevere, sea persistente. Es decir, el vocablo nos habla de afirmarnos, de apoyarnos, de asegurar, de confiar, de perseverar, de poner peso, de sostener. Y todas estas son acciones afirmativas, concretas, precisas. No podemos depender de un esporádico pensamiento en Dios. El mensaje que nos llega esta mañana por la palabra es que en esto hay que perseverar. Tu mente tiene que tener un norte, y ese norte tú y yo se lo damos. Tu mente tiene que tener un pensamiento fijo y no es el COVID-19. Y yo me resisto a decir coronavirus. ¿Sabe por qué? Hace poco estaba yo reflexionando sobre esto. Porque si tú conviertes ese término en un verbo, estás diciendo que eso corone. Y yo me niego a pensar que Él va a coronar. No. Quien corona es Cristo. Él va a coronar con poder y gloria. Aleluya. Así es que, amados hermanos, no es un pensamiento esporádico. Tiene que ser un pensamiento intencional. Y sobre todo un pensamiento agresivo. Porque tu mente está siendo asediada por tantas cosas. Y hay tantos pensamientos que vienen a luchar y a hacer guerra en contra tuya. Por eso es que en esto hay que perseverar. Tenemos que perseverar firmemente en la palabra de Dios. Y que ella sea la que ocupe nuestros pensamientos. Porque ella es la verdad. Y es esa verdad, como Jesús dijo, la que va a libertarnos. Persevera pues. Sé perseverante. Porque tú confías en Dios. Tu confianza, tú y yo decimos, está en Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Pues entonces hay que pensar en Él. Hay que pensar en lo que Él nos ha dejado en su palabra. Por eso es que categóricamente en el verso 4 Él vuelve otra vez a enfatizar: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Es una secuencia de eventos que el profeta está diciéndonos. Hay un cántico de victoria, sí, está en el futuro, pero ¿y ahora qué? No, ahora ocúpate de esto. ¿De qué te vas a ocupar? De que tu pensamiento esté puesto en Dios, que tu confianza está puesta en Él. Porque si tú confías en Él, Él te dice esta mañana: yo soy la fortaleza de los siglos, soy tu asidero, bendito sea el Señor. Pero esto no puede ser, como decía hace un momento atrás, un aspecto accidental o esporádico. Si en algo tenemos que ocuparnos, es en que nuestros pensamientos estén centrados en la palabra de Dios. Que la confesión que hagamos, que el diálogo continuo que tengamos en el diario sea un diálogo que exalte el nombre del Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Cuando pensaba en todo esto y ya dirigiéndome a la conclusión, los judíos es un pueblo extraordinario que ha mostrado su capacidad de resiliencia, su capacidad de supervivencia. Y hay algo en ellos bien impresionante que vale la pena mencionar. Y aunque muchos no creen en el Mesías y están esperando este tiempo mesiánico, ellos tienen un sentido de misión, un sentido de compromiso con lo que Dios le habló en la Torá, que continuamente recuerdan cada pasaje bíblico, recuerdan cada expresión, cada promesa de Dios, y de ahí sacan fuerzas. De ahí surgen las fuerzas para ellos como pueblo levantarse, luchar y no dejarse amilanar, no dejarse arrastrar,
no dejarse extinguir por nada ni nadie. Y esto es algo admirable que ha quedado evidenciado en la larga historia de este pueblo. Ellos aprendieron desde muy temprano en la nación. Cuando recibían la ley, cuando Moisés recibía la ley allá en el Sinaí, Dios le habló directamente al pueblo y le dijo: esta palabra tú la vas a repetir una y otra vez. Y me refiero específicamente al pasaje de Deuteronomio, capítulo 6, versos 4 al 9, donde Dios le habla a Israel. Y en este momento le habla a toda la nación, porque en este momento histórico donde este pasaje se está dando, había un solo pueblo, no un pueblo dividido. Una nación que estaba incursionando en un camino de 40 años para finalmente llegar a poseer la tierra prometida. Y cuando estaba comenzando ese caminar, y en medio del mismo, Dios le habla y le recalca: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Observa el diálogo que tenía que tener Israel en todo tiempo. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales ante tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Todavía no había casa, no había puertas, no había nada de esto, pero Dios decía: cuando llegue el momento de estar en tu tierra, tú las pondrás en tus puertas, la clavarás allí, la tendrás presente. Es decir, el mensaje siempre fue: ten presente la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que Él ha hablado, lo que Él te ha dicho, oh Israel. Y digo yo hoy, oh iglesia, átala, guarda, habla de esto, que tu diálogo sea un diálogo que resalte tu confianza en Dios, que tu diálogo y tu hablar sea un diálogo que resalte tu confianza en Dios. Es interesante que al día de hoy los judíos tienen en su práctica diaria que en cada casa ellos tienen una cajita, la mezuzá. La mezuzá es una cajita que está clavada, y toda tienda, toda casa que tú entras en Israel, tú vas a ver un pequeño artefacto, quizás de este tamaño o más largo quizás. Se llama la mezuzá. Y en ese lugar hay un rollito de pergamino, un rollo de escritura bíblica. Hay un pasaje bíblico puesto allí, como un testimonio de que la palabra de Dios está en esa casa. Es interesante, y yo recordaba que muchos años atrás yo leía un libro de un doctor llamado, él ya falleció, Norman Vincent Peale. Y este es pastor metodista. En los años 50, él escribió un libro, y en español se titula El poder del pensamiento tenaz. De hecho, a Norman Vincent Peale se le conoce como el padre del pensamiento positivo. Pero yo pienso que no se hace justicia con esto, y muchos critican a este autor. Y yo recuerdo cuando leí ese libro, algo que se me quedó grabado fue un consejo que él daba en ese libro. De hecho, es interesante cuando uno mira la historia de este pastor, que ese libro él lo escribió en el 52. Y cuando fue llevado el libro a la imprenta no quiso el libro. Así que porque parecía un libro irrelevante, un libro sin importancia en esa época. Así que él defraudado bota el libro, el zafacón, y bota el manuscrito. Le dice a la esposa: mira, bótalo. Y la esposa cuenta la historia que lo saca del zafacón cuando ya va a botarlo a la basura porque no sirve. Se le ocurre llevárselo a otro editor, y ese editor le interesó el libro
y lo publicó. Y hoy por hoy es uno de los libros, y no un libro, porque después de ese libro escribió una serie de libros, todos ellos bajo el título El poder del pensamiento tenaz, y se convirtió en un bestseller. Lo que quiero decir con esto es que ese libro daba muchos consejos, y entre ellos había uno en particular que yo practiqué, y lamentablemente, amados, aquí me confieso pecador ante ustedes, dejé de hacerlo. Y él decía: escribe las escrituras en pequeños papeles. Yo en ese entonces no sabía de la práctica judía, pero era bien joven. Yo no había leído y estudiado la palabra del Señor como hasta el momento, gracias a Dios, lo hemos hecho. Así que yo copié muchos versos bíblicos, porque había crisis en mi familia, había situaciones personales. Y yo escribí y seleccioné pasajes bíblicos tocantes a promesas de Dios, vinculadas a mi necesidad. Y la puse, decía él, póngala en el espejo del baño, que todas las veces que cuando te vayas a lavar la boca, ahí está la palabra de Dios. Y yo literalmente hice eso, amados. Y este pastor fue un promotor de que la palabra de Dios estuviera presente. Y a veces todavía voy a algunos lugares. Recuerdo un día que viajé a Ecuador, y cuando entré a la casa del pastor, que fui al baño de la casa del pastor, oiga, me estaban los versos bíblicos todos pegados en la pared. Yo dije, este pastor o leyó a Norman Vincent Peale o entendió lo que dice Deuteronomio capítulo 6. Y no solamente este pastor, otros lugares que he ido, he visto casas donde en las paredes están puestas pedazos de papel con pasajes bíblicos, para que esa palabra no la olvidemos. Que los que moran en esa casa tienen presente cada promesa de Dios y están pensando en Dios, porque esos mensajes bíblicos le hacen saber: oye, ¿has pensado en mí hoy? Se convierten en recordatorios y hacen posible que el pensamiento vuelva otra vez a regresar a Dios. Esa palabra expuesta, escrita, memorizada, es un ejercicio loable y maravilloso. Pero si no tiene los papelitos escritos, el consejo sigue siendo igual de válido e igual de necesario. Hay que pensar en la verdad de Dios. Hoy más que nunca, repito, hoy más que nunca, hay que regresar a pensar en esas verdades, para que nuestra confianza en Dios pueda ser afirmada y pueda crecer. ¿Cómo crecerá mi confianza si no conozco, si desconozco lo que Él me ha prometido y lo que Él es? Necesito repasar lo que la Biblia me dice que es Él y lo que ella me promete. Sobre esa verdad yo puedo cantar, puedo adorar y puedo confiar. Te invito pues a que de alguna manera este sermón no se quede solamente en un aspecto de lo que has escuchado hoy, sino que provoque algún cambio, alguna práctica buena y gloriosa en tu vida. Por lo menos comienza a leer la palabra de Dios, comienza a escuchar sus promesas, y aunque escuches con el izquierdo un poco lo que el mundo dice, fíltralo por la derecha, por la palabra de Dios. Yo sé que lo puedes hacer y te invito a que lo hagas. Vamos a orar esta mañana. Vamos a dar gloria a Dios esta mañana. Y comienza a adorarle. Comienza a glorificarle por lo que Él es. Padre, te adoramos. Señor, en medio de la adversidad y la situación que rodeaba a Isaías, esto no le impidió a él adorarte. No le impidió afirmar su confianza en ti. Algunos historiadores piensan y creen que él fue martirizado, que fue aserrado. No sabemos si esta tradición o historia es verídica, pero Señor, el solo hecho de saber que está rodeado de enemigos, que Judá y Jerusalén están amenazadas, esto puede haber cargado el corazón de cualquier ciudadano de aquel entonces, como también del profeta, y paralizarle e impedirle
la adoración a ti, o quizás turbar su mente y quizás provocar otros pensamientos adversos y negativos. Pero eso no fue lo que pasó. Aleluya. Eso no fue lo que aconteció en la vida del profeta. Por el contrario, él se levanta para creer que hay un futuro glorioso. Hay un futuro glorioso que está frente a él. Judá se levantará, el rey reinará, se sentará sobre Sión. Pero mientras la promesa llega, mientras esa poderosa liberación llega al pueblo de la nación, Él comienza a adorarte. Y en su presente y en sus circunstancias, Él comienza a reconocer que tú eres Jehová, su protector. Eres su fortaleza. Eres el muro fuerte que lo protege de un lado y del otro, delante y detrás. Y que allí está salvo. Allí está guardado. Por eso tu pueblo en esta hora puede adorarte y glorificarte, porque esta verdad sigue siendo la verdad para el día de hoy. Esta promesa no ha cambiado, sigue siendo la verdad que nos sostiene. Sostén, Padre, la vida de cada hermano y hermana. Y si hay alguien, Señor, en medio de esta audiencia virtual que está escuchándonos, que no te conoce a ti, Jesús, aleluya, que hoy sea el día, hoy sea el momento glorioso, que aprovechando este espacio de gracia y de misericordia, todavía hay gracia y bondad, todavía hay misericordia. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Pero si algo es cierto, es que el Señor abre espacios históricos, gloriosos, maravillosos, de bondad y misericordia, para que venga a Él todo aquel que tenga sed, para que venga a Él todo aquel que tenga necesidad, para que venga a Él todo aquel que necesite salvación. Acerquémonos pues a Dios, vengamos a su presencia, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, desde este altar oramos por la vida de aquellos que están, Señor, ahí sintonizados. Oramos, Señor, por Iris Núñez y su familia. Oramos, Señor, por Sonia Noemí. Oramos por el pastor Félix Kardec allí y su familia. Oramos por Elvis y por un amigo de él que está en Estados Unidos, que también está enfermo, está contagiado del virus. Oramos por Frances. Oramos por, aleluya, gloria al Señor, por cada hermano que está en necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, mira estos hermanos, mira a Lili, Señor, mira a Ángel. Padre, mira a estos hermanos que hemos mencionado, Señor, que han escrito esta mañana. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces la particular necesidad de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra, obra, fortaléceles, bendíceles, Señor. Padre, fortaléceles en tu verdad. Oh, en el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Te doy gloria y honra, Padre, en esta mañana. Y te agradezco, Señor, este tiempo y este espacio maravilloso que tú, Señor, nos regalas. Y Padre, si en la audiencia hay alguna persona que está reconociéndote hoy mismo como Señor y Salvador, si hay alguien que está conectado a esta transmisión, que está apartado de Jesús, no ha sido accidente que te has conectado a este momento. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de vida para ti. Ven a Jesús. Y ahí donde estás, ora conmigo y di: Señor Jesús, yo regreso a ti. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo, Jesús, como Señor y Salvador. Si esto has hecho, ten la certeza que ahora mismo el Señor ha venido a morar a tu corazón. Ahora levántate, lee la palabra del Señor, comienza a orar, aleluya, y te invitamos a la próxima transmisión para que te unas a nosotros en otra experiencia de adoración. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo y te doy gracias por ser un comunicador
de este mensaje, llevando el mismo a través de las redes sociales, de compartirlo con alguien más y al mismo tiempo también de llamar a alguien y de hacerle saber que estás orando por él y por ella. Así que gracias a la iglesia, les amamos profundamente. Gracias por el esfuerzo que muchos hacen de comunicarse. Que Dios les bendiga ampliamente y anhelamos el día maravilloso de estar reunidos en este santuario para estar adorando al Señor. Pero hasta que ese momento llegue, sigue adorando a Dios en tu casa, sigue guardando ¿verdad?, las directrices que se han dado para que te protejas tú y tu familia, y también sigue pendiente a las próximas conexiones para que disfrutes de ellas y juntos podamos adorar al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un gozo, un placer inmenso el poder por este medio comunicarnos y por lo menos compartir esta palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Dios te guarde.